Si no, no va a dar, ¿no? Otra cosa vamos a decir. Lo mismo aquí. El z es el a menos 1. Aquí abajo está, ¿no? Z igual a la menos 1. Todos son a la menos 1, ¿no? Porque cuando despejo z, me va a quedar solo esto, ¿no? Z, ¿qué va a ser? 0,8. Si yo despejo, ¿no? 1 menos 0,8 por e elevado a la j pi cuarto z al menos 1. Si yo despejo z de aquí, esto va a ser 0,8 e a la j pi cuartos, ¿no? Todo esto viene a ser simplemente eso, ¿no? Hemos puesto, ¿no?, en las gráficas del capítulo 3 cómo se grafica en función al radio y al ángulo, ¿no? Hemos encontrado los polos y los ceros. Entonces simplemente eso. Por eso aquí es z a la menos 1. ¿Ya? Todos son z a la menos 1 y simplemente estoy considerando esto, ¿no? ¿Esto qué va a ser? Va a ser el 0, ¿no? ¿El 0 dónde va a estar? Desplazado pi cuartos con un radio de 0,8, ¿no? Aquí está pi cuartos y 0,8. ¿Esto qué va a ser? Un 0, ¿no? Y eso sería su gráfica. Entonces, eso es, ¿no? Un poco extenso, ¿no? Aquí igual tengo conjugados y aquí tengo igual conjugados, ¿no? 0,4 en 3 pi cuartos, 0,4 en menos 3 pi cuartos, menos 3 pi cuartos y esto es 3 pi cuartos, ¿no? No menos 0,4. Y aquí están. Vamos a despejar este, entonces ¿cómo nos daría? 1 menos 0,4 j 3 pi cuartos, si esto es z, así sería, ¿no? Entonces va a ser z, va a ser no, está perfecto, está bien. Este es z por si acaso, ¿ya? Es de que viene un error, no, está bien, ese es z. Está bien, z, y aquí es z a la menos 1. Porque esto más adelante me va a servir para el inciso B. Está bien, no hay error. Ya. Entonces simplemente dibujar el diagrama de polos y ceros. Sí o sí van a necesitar utilizar MATLAB para esto, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Sugerencia primero escribirse h en términos de h de z, ¿no? Y ya tengo h de z y en algún caso tener que calcular eso, ¿no? ¿Es así o no? ¿Quiénes han hecho la tarea? ¿Y cómo sería? Simplemente en vez de z, ¿qué pongo? 1 sobre z conjugado. Van a necesitar, ¿no? Eso es de la tarea. ¿Ya? Y ahí les doy, digamos, ¿no? Para el tema de la gráfica de los polos y ceros, les doy esa gráfica, ¿ya? Ya, aquí para el punto 2 simplemente, ¿qué les pido? La función de autocorrelación determinística, ver si es inestable, ¿no? Entonces simplemente h de n, la función de respuesta de impulso, es causal.
Entonces, la respuesta a la autocorrelación determinística será causal. Entonces, punto B, solo decirme si es inestable, ¿no? Ya, para el punto C, ya, supongamos que tengo una señal de ruido blanco. Entonces, cuando tengo una señal de ruido blanco, ya tengo de dato autocorrelación y la densidad espectral de potencia, ¿no? Eso hemos quedado. Con potencia por medio ingreso un sistema HDN, ¿no? Entonces, ¿qué le pide? Dibuje la densidad espectral de potencia y de ruido de salida, ¿no? Y YDN va a ser igual a XDN convolución HDN. En el diagrama de polos y ceros no proporciona información sobre la ganancia, ¿no? En el último punto, las respuestas de magnitud ya están incluidas. Ten en cuenta la magnitud que en este gráfico está en escala logarítmica. Bueno, ahí igual ya se estoy poniendo, ¿no? Vale 1. Entonces, aquí la entrada esta es mi función de transferencia, ¿no? Pero en el dominio discreto es YDN convolución XD. Entonces, en el inciso A ya he encontrado HDN, ¿no? Encuentro la transformada Z y hago la inversa, ¿no? Ya puedo encontrar la autocorrelación determinística en el tiempo discreto. Si ya tengo la autocorrelación determinística en el tiempo discreto y me dice que mi entrada es ruido, entonces puedo calcular la salida. Entonces voy a calcular la salida. Eso es lo que me está pidiendo, ¿no? Dibuje la densidad espectral de salida del ruido de salida, ¿no? Entonces tengo que dibujar la densidad espectral de salida. ¿Qué va a ser? La autocorrelación de salida, ¿no? Podría calcular directamente o aplicando la transformada Z aquí, ¿no? Dependiendo. Pueden hacer directamente con la autocorrelación, encontrar directamente la autocorrelación, ¿no? Aquí. O aplicar la transformada Z, ¿no? A la autocorrelación. O la transformada de Fourier, perdón, no la transformada Z. Entonces tendría que encontrar YDN, ¿no? Este YDN. Puede ser lo mismo aquí, ¿no? Como estoy colocando en el gráfico. Aquí aplica la transformada discreta de Fourier y encuentra la densidad espectral de potencia, ¿no? A esto me refiero, ¿no? Ya tienen ya la autocorrelación, ¿no? Ya tiene, esto vale ¿cuánto? Vale 1, ¿no? Autocorrelación del ruido blanco, vale 1. Este HDN ya pueden calcular y ya van a tener la autocorrelación de salida. Y a la autocorrelación de salida le aplica la transformada discreta de Fourier. Lo mismo que hemos hecho parecido, ¿no? En el anterior laboratorio. Entonces, de una expresión para la potencia promedio de la señal de salida YDN, su respuesta dependerá de cuál. Entonces me tienen que justificar, ¿no?
Dependerá de la desviación, dependerá de la autocorrelación determinística o dependerá de la respuesta en frecuencia, ¿no? Para la potencia promedio de salida. Como hemos dicho, potencia promedio de salida, hay varias definiciones, ¿no? Eso sería, ¿no? Eso sería la potencia promedio de salida. Evaluado en cero, ¿de qué va a depender? ¿De la desviación, de la autocorrelación determinística o de la respuesta en frecuencia? O sea, esto dependerá o será función de la desviación o será función de la autocorrelación o será función de la respuesta, ¿no? Simplemente eso es el ideal, ¿no? Y hemos visto ahí dos fórmulas más, ¿no? Para calcular la potencia promedio o la energía promedio. ¿De qué depende, no? Va a depender de uno de esos tres. Entonces, ustedes tienen que demostrar de cuál va a depender. Ya. Punto 5. Entonces, les he pedido que dibujen el diagrama de polos y ceros de la respuesta de fase mínima. Y la respuesta pasa todo. De manera que h de z sea igual a h de respuesta de fase mínima multiplicado por h de respuesta pasa todo, ¿no? Esto igual lo hemos hecho en las clases de teoría, ¿no? Donde h es un sistema de fase mínima y h es pasa completo, ¿no? Pasa todo. ¿Ya? Entonces simplemente es dibujar lo que hemos hecho en clases, ¿no? Me van a dibujar el diagrama de polos de h de z. Aquí me van a dibujar h de z mínimo. Y aquí pasa todo, ¿no? Me van a dibujar los tres. ¿Cómo hemos hecho, no? Entonces simplemente es dibujar los polos. ¿Dónde están? Entonces van a tener que encontrar las respuestas de fase mínima y la respuesta pasa todo, ¿ya? Entonces van a tener que encontrar. Y ahí en la grafiquita está sencillo de encontrar. O en la, perdón, no en la gráfica, aquí en la función de transferencia, ¿no? Este es h de z. Aquí está sencillo de encontrar eso de hz mínimo y pasa todo. Primero van a encontrar de todo, ¿no? Y después van a encontrar mínimo y pasa todo. ¿Ya? Eso sería el primer problema. Recalco, necesitan apuntes del capítulo 3, ¿no? O clase 3. Sí, por eso. Ya. Entonces, ¿qué me dicen que consideran un sistema genérico en tiempo discreto? Lo que hemos visto en clase, ¿no? Supongamos que la señal de entrada X, esto es continua, ¿no? La señal continua en el tiempo y el sistema LTI, el tiempo discreto HDD, tienen la siguiente representación. Esto es la transformada de Fourier del tiempo continuo, ¿no? Y esto viene a ser la transformada de Fourier en tiempo discreto, ¿no? Transformada de Fourier en tiempo continuo y ese espectro tiene, ¿no? De menos 100 pi hasta 100 pi, omega, y de menos pi medios hasta pi medios, el tema de la transformada de Fourier, ¿no? O la respuesta en frecuencia. Aquí vamos a ver el tema de
la frecuencia de muestreo, ¿no? Consideramos dos escenarios diferentes. En el primero, el muestreo se realiza a una tasa de naipes, ¿no? Es decir, esto va a ser la frecuencia de muestreo. ¿Ya? Omega de S va a ser 200 pi. En el segundo escenario, se asumirá que la frecuencia de muestreo es 160 pi. ¿Ya? Tengo dos escenarios. Entonces, si la frecuencia de muestreo es 200 pi y 160 pi, y estas son las dos gráficas, lo que les pido, lo que se les pide, quiero que me dibujen la transformada de Fourier de la señal en tiempo discreto. ¿No? Para eso hemos encontrado la ecuación. Hemos encontrado una ecuación dos ecuaciones en la que relacionamos la transformada de tiempo continuo a tiempo discreto, ¿no? Eso también está en las diapositivas. ¿Ya? Entonces, aquí yo tengo la transformada de Fourier en tiempo continuo y la respuesta en impulso o la respuesta en frecuencia para mi variable discreta. Entonces, ¿qué me pide? Ejercicio B me dice, dibuja la transformada de Fourier de la señal de salida después del sistema LTI de tiempo discreto. Entonces, aquí yo tengo x de n, va a ser mi entrada, va a haber un h de n, y aquí va a haber un y de n, ¿no? Entonces, lo que me está pidiendo es que encuentre la transformada discreta de Fourier, ¿no? Y esto va a ser y de e j omega. ¿Ya? Eso es lo que me está pidiendo para el punto B. Ya. Punto C. En el punto C hemos visto tres filtros de reconstrucción, ¿no? Entonces, supongamos que para la reconstrucción utilicemos filtros paso-abajo ideales, ¿no? Estamos en el caso ideal. Con la frecuencia de corte, esta es la frecuencia de corte, ¿no? Frecuencia de corte o frecuencia de muestreo dividido entre 2. Esto va a ser la frecuencia del corte del filtro paso-abajo ideal. Ya estamos en la parte de reconstrucción. ¿Ya? Entonces, la frecuencia de corte va a ser igual a la frecuencia de muestreo dividido entre 2. Entonces, como ya he definido el filtro paso abajo para el tema de la reconstrucción, con este filtro les pido la transformada de la salida o de la señal reconstruida de T. Entonces, esta transformada es en tiempo continuo, ¿no? Y esto también hay la ecuación de salida, ¿no? Esto está en las diapositivas. Hemos visto cuál es la ecuación de la respuesta en el dominio continuo, ¿no? De la señal reconstruida. La señal reconstruida en el dominio de tiempo. En las diapositivas también están las relaciones de la ecuación, ¿no? ¿Se acuerdan? Al último hemos resumido en un diagrama de bloques, ¿no? Desde la entrada hasta la salida. Ese sería el problema 2. Ya, aquí un poquito se está complicando. ¿Ya? Una señal aleatoria de tiempo continuo, esta señal aleatoria de tiempo continuo tiene función de autocorrelación y también hemos visto esta notación, ¿no?
las diapositivas, es la autocorrelación de la señal de entrada consigo mismo, ¿no? Pero en el dominio continuo. Y como aquí hemos puesto el símbolo de tau, ¿no? Y el espectro de potencia, ¿no? Esta es la señal, aplico en cuanto al espectro de potencia, y esto va a ser el espectro de potencia de la señal de entrada, ¿no? Entonces, aquí se está cortando en menos 100 pi y en 100 pi, ¿no? Entonces me dice que tiene una bajada lineal. Entonces, esta es la respuesta en frecuencia o la densidad espectral de potencia para la entrada. Esta señal me dice que se muestra a un periodo de muestreo T, ¿no? Para producir en tiempo discreto la señal aleatoria. Esta señal aleatoria, ¿no? Si se acuerdan, es la misma relación, ¿no? Que hemos visto en las gráficas. Voy a tener esa señal de aleatoria, x de n va a ser igual a x continuo por el periodo de muestreo y este n varía, ¿no? Este n va a ser los valores que van a empezar a variar de n, ¿no? Lo que se les pide es que determinen el periodo de muestreo para que el espectro de potencia de la secuencia muestreada en tiempo discreto sea una constante. Es decir, lo mismo, tienen que utilizar las ecuaciones que están en las diapositivas. Entonces, aquí, ¿qué hay? Hay una relación, lo mismo, entre, aquí ya son variables aleatorias, ¿no? Estoy relacionando Fourier continuo con Fourier discreto. La señal tiene que tener esa señal. Y lo mismo, ¿no? Os vuelvo a repetir, por eso hemos visto la relación entre la transformada continua y la transformada discreta. En otras palabras, elegir T para que la señal muestreada resultante sea una señal de ruido blanco en tiempo discreto. ¿Ya? Lo mismo, vuelvo a repetir, aquí es relaciones de transformada en tiempo continuo y en tiempo discreto. Una vez que ya he encontrado la relación, voy a encontrar cuánto vale la potencia promedio. ¿Ya? Eso es para el inciso B. El inciso C. El resultado del inciso A solo es posible debido a la relación lineal. Reducción gradual del espectro de potencia en tiempo continuo. Si no, puede pensar en una condición general tal que el espectro de tiempo continuo no blanco, o sea, de no ruido blanco, se convierte en un espectro blanco después del muestreo. Claro, sugerencia. Considere qué condiciones tendría que cumplir la función de autocorrelación. La 3 les voy a ayudar, ¿no? Ya, problema 1 y 2 creo que no hay problema, ¿no? La 3 está un poquito más complicado con el tema de que son variables aleatorias, ¿ya? Entonces en la 3 les voy a ayudar. Considere el problema 4. Considere la representación en tiempo continuo del proceso de muestreo, ¿no? Seguido de la reconstrucción que se muestra en la figura.
la figura 4, ¿no? Y esta es la figura 4, ¿no? Pues la misma gráfica que hemos visto en clase, ¿no? Simplemente que la señal de entrada va a ser esta señal continua, ¿no? 15 más 10 coseno de 600 pite más 5 coseno de 1500 pite menos pi tercios y el t evaluado de este menos a más infinito. Esta es la señal de entrada y aquí hemos visto el muestreo, ¿no? ¿Cómo hacemos el muestreo? A partir del muestreo hemos obtenido esa señal muestreada, ¿no? Pero esa señal muestreada sigue siendo continua. Y aquí va a haber una función de transferencia de reconstrucción, ¿no? Y aquí voy a tener la señal reconstruida. Entonces aquí ya les doy el dato de la función de transferencia de reconstrucción. Va a ser t para valores de omega menores a pi dividido entre t y va a ser 0 para valores mayores a omega valores mayores a omega al valor de pi dividido entre t. Y vuelvo a repetir, t va a ser el periodo de muestreo. Lo primero que tengo que hacer es determinar la transformada de Fourier de tiempo continuo. Entonces simplemente tengo que hallar la transformada de esto, ¿no? La transformada de Fourier. Ahí creo que no vamos a tener problemas, ¿no? Y trazarlo como una función de omega, ¿no? Entonces la no está complicado. Entonces, al inciso B, la frecuencia de muestreo va a ser 1 dividido entre el periodo de muestreo. Entonces eso va a ser igual a 2000 muestras sobre segundo. Entonces ya le estamos dando el periodo de o la frecuencia de muestreo. Entonces lo que me pide es trazar el diagrama de Fourier de esta señal, ¿no? En función de omega. Entonces, aquí les estoy dando en frecuencia, ¿no? Frecuencia. Aquí les pido en omega, ¿no? Simplemente es eso. ¿Para qué? Para el rango de menos 2pi t dividido entre t y 2pi dividido entre t. Simplemente eso, ¿no? Entonces, si les doy la frecuencia, les estoy dando la frecuencia de muestreo. Quiero que me lo grafique en omega, ¿no? En este caso, la notación que estamos utilizando sería omega s. Simplemente eso, ¿no? Ya les doy este dato y quiero que me lo tracen en función de omega. ¿Ya? Eso es para el tema de cómo se normaliza, ¿no? El tema de la frecuencia. Puedo trabajar con omega o puedo trabajar con frecuencia. Eso sería para el inciso B, ¿no? Y también me pide encontrar la salida XL de t. Tengo que encontrar esta salida, ¿no? XL de t. ¿Ya? Y una vez encuentren ese X de la respuesta o la señal reconstruida X, el inciso C me dice, ¿es posible elegir la frecuencia de muestreo para que se cumpla esta condición? Entonces, obteniendo esta salida de aquí, me van a decir si es posible o no el inciso C. Y todo se basa aquí, ¿no?
continuo, 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 continuo. Por si acaso, ¿no? Aquí no me estoy yendo al dominio discreto, por si acaso. Todo es continuo. Simplemente aquí ya es muestreado, ¿no? Aquí la señal es muestreada. Y eso hemos demostrado, ¿no? En las grafiquitas ahí hemos colocado la señal muestreada, ¿no? Cuando ahí tengo la señal original, empiezo a muestrear y ahí está, ¿no? En las diapositivas. Entonces aquí todo es continuo. Ahí me dice, ¿no? Donde hace una constante. Si es así, ¿cuál es la frecuencia de muestreo requerida, no? La frecuencia de muestreo es 1 sobre el periodo de muestreo. ¿Y cuáles son los valores numéricos? De A, B y omega C. Entonces, el 1 y el 2 están accesibles. El 3 sí está un poquito más complicado, ¿no? Ya, jóvenes, entonces, yo les pediría que ya vayan trabajando en el 1, en el 2 y en el 4. Se puede hacer, ¿no? El 3 yo les voy a ayudar, ¿ya? Entonces, eso sería para el siguiente martes, el laboratorio.